Muy buenas a todos. Les habla Albert André Colquecuayla. Y en este nuevo video aprenderemos a hacer este dibujo en AutoCAD. Como vemos, ya tenemos el programa abierto y nos vamos al dibujo para ver las siguientes dimensiones. Como podemos ver, tenemos un círculo interior de diámetro 25, otro de 45 de diámetro, un círculo imaginario de 76, un círculo por así para ayudarnos a sacar nuestro radio de este lado. Acá vamos a usar dos círculos y un cuñero para el círculo interior. Bueno, comencemos. Nos vamos acá a la barra de herramientas y nos ubicamos en círculo, centro, diámetro, y nos dice precise punto central para círculo. Bueno, nosotros le podemos aplicar cualquier punto. Nos dice 25. Ampliamos la imagen. Ahí tenemos nuestro primer círculo. El siguiente sería de 45. Ubicamos nuestro punto centro. Y el siguiente círculo imaginario de 76. Ahí lo tenemos. Luego nos ayudaremos trazando nuestros ejes a nuestro dibujo, y le vamos a echar un largo de 100 para cada lado. Ahora nos dice que que partamos la imagen en 1, 2, 3, 4 secciones, lo cual tiene que haber un ángulo de 30 grados. Así hacemos para la parte superior también. Y nos ayudaremos Bueno, como vemos ya tenemos la imagen partida.
Luego nos indica de que va a haber una separación de 13 de diámetro, en el cual haremos un pequeño círculo aquí a la intersección del círculo imaginario y uno en la parte superior. Nos vamos a otro círculo, centro, diámetro, y ponemos 13. Pero antes de terminar con los círculos de acá arriba, dibujaremos nuestro círculo más grande, que es el de radio de 92, centro radio 92, y ahora nos indica que debe haber otro círculo, lo cual nos dará esta forma con un radio de 32. Círculo, centro, radio 32. Para esto hay que usar bastante nuestra imaginación. Un momento. Se nos acaba de cerrar nuestra imagen. Bueno, ahora seguiremos haciendo nuestros círculos en esta parte superior de un diámetro de 13. Y ahora lo único que nos faltaría es unir nuestros puntos. Y poco a poco estará tomando forma nuestro dibujo. Acá nos falta un círculo. 13. Y también recuerdan sobre la cuñeta, nos indicaba que teníamos que hacer una cuñeta de 6 por 3, lo cual pondremos la mitad 3,
nuestra altura de la cuñeta sería 3, 6. Listo. Y ahora desplazaremos esta imagen, este dibujo, ahí. Como ven, ya tenemos nuestra cuñeta. Lo haremos de una forma más exacta. Listo. Como ven, solo faltaría eliminar estas partes sobrantes. Ubicaremos un momento la imagen. Como ven, poco a poco está tomando forma. Y ahora usaremos una herramienta muy útil para esta tarea, que sería recortar. Seleccionamos toda la imagen y dice designe objeto a recortar, o use la tecla mayúscula para alargar. Bueno, acá simplemente tenemos que darle clic en las partes que queremos eliminar. No se preocupen por estas partes que no se pueden eliminar. Al final, seleccionándolo y apretando el botón suprimir, se irán sin mayor problema. También eliminaremos nuestras líneas que nos fueron de mucha ayuda.
ven, poco a poco ya está tomando forma. Y como les indiqué, las líneas que no se pudieron eliminar con la opción recortar, simplemente las seleccionan. Terminamos de seleccionar todas las líneas faltantes. Ay, ¿qué pasó? Un momento. Suprimir. Bueno, y ahora simplemente apretamos el botón suprimir y con eso serían las líneas faltantes. Bueno, como ven, aquí se encuentra nuestro dibujo. Como vieron, es muy sencillo de hacerlo. Se les agradece. Muchas gracias. Saludos para todos.